Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a estar hablando de un tema que resulta un poco o ha resultado un poco dramático a veces para las mujeres, pero por cómo nos lo han enseñado. Y vamos a estar hablando justamente pues de las menstruaciones. Quizás a algunos les genere como... Hay algunas personas que les da hasta asco, ¿verdad? Este tema, pero bueno, ya vamos a ir hablando de por qué sucede esto y lo vamos a platicar desde otra perspectiva. Y para eso tenemos justamente a una experta en el tema, que es Alexandra Palma. Ella es educadora menstrual y, bueno, es trabajadora social también. Bienvenida, Alexandra. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos un poco de este tema que es tan importante para las mujeres, pero bueno, no solo para las mujeres, sino también para las niñas y para la sociedad en general. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No sé si quieres como comenzar contándonos un poco por qué te has interesado en trabajar en esta temática. Listo. Bueno, muchas gracias, Eligia, por la invitación y por estar acá, ¿no? De volver a empezar justamente a hablar de temas de la sexualidad, de la menstruación, que también es un tema importante porque en la adolescencia es cuando se origina todo lo que tiene que ver con los cambios en el cuerpo, y la menstruación tiene mucho que ver con los cambios en los cuerpos de las y los adolescentes. Entonces, bueno, ¿por qué me interesé? Cuando era joven, era asesora en métodos anticonceptivos, y en su mayoría las personas que referían en duda y que tenían dudas sobre los métodos anticonceptivos decían, ¿por qué no tengo la menstruación con este método anticonceptivo? O que creían que la menstruación se les regulaba haciendo uso de píldoras anticonceptivas. Entonces yo necesitaba darle respuesta a estas personas. Pero en mi trabajo me limitaban a decir que era un síntoma normal, un efecto normal del método anticonceptivo, pero yo pensaba, tiene que haber algo más, porque por qué las personas no tienen la menstruación durante el uso de un método anticonceptivo. Entonces ahí fue cuando me interesé más en el tema de la menstruación, y obviamente la respuesta era tan sencilla de porque si usas método anticonceptivo no hay ovulación, y sin ovulación no hay menstruación. Entonces ahí derivaba toda esta información de desórdenes hormonales, que también de hecho hay personas que piensan que el uso de píldoras anticonceptivas regula su menstruación, y es totalmente erróneo, porque cuando haces uso de píldoras anticonceptivas tenés algo que se llama periodo de deprivación, es un periodo falso que provoca las píldoras anticonceptivas, una hormona que tienen las píldoras, porque en la antigüedad, cuando se crearon las píldoras, las mujeres católicas no podían hacer uso de anticonceptivos, entonces tenían que mostrar al sacerdote que estaban menstruando. Y es por eso que la persona que inventa las píldoras anticonceptivas les añade esa hormona que te hace menstruar sin ninguna necesidad, para que ellas pudieran demostrar que estaban menstruando y que no estaban planificando y que iban a tener los hijos que Dios quería. Entonces aquí ya a mí me surge una duda. Entonces lo que pasa cuando tomas píldoras anticonceptivas no es realmente una menstruación. No, se llama periodo de privación. Esas son de las cosas que nadie nos dice y a las mujeres que hemos tomado tal vez en algún momento píldoras anticonceptivas. Bueno, en mi experiencia, por ejemplo, me dieron píldoras anticonceptivas porque tenía ovario poliquístico, y es como lo más común que yo escucho. O sea, todas no estoy tomando píldoras porque tengo ovario poliquístico, no me viene la regla y ahora ya me viene. Sí, y que no tiene nada que ver, porque al final el ovario poliquístico es un desajuste hormonal, pero te dan más hormonas. Entonces, y que también el abordaje del ovario poliquístico debe ser integral. Salud mental, salud nutricional, o sea, con un enfoque en la nutrición, en la salud física, en la salud mental y en la salud menstrual, pero que no se hace desde ese enfoque, sino desde un enfoque capitalista, ¿no? De te damos un tratamiento de píldoras para que siga funcionando para este sistema. Wow, me siento como una revelación ahorita, justamente, porque, bueno, incluso hablando de que cuando querés que se te regule, pero yo también he escuchado que hay métodos anticonceptivos que no, o sea, que, bueno, te suspenden completamente la menstruación, como el parche, por ejemplo, y algunas mujeres que yo he escuchado como, qué felicidad, porque no me está viniendo la menstruación, y no sé si eso es realmente sano o no. Sí, de hecho, bueno, es que los métodos anticonceptivos no es la mejor opción, pero es las opciones que tenemos para prevenir embarazo. Pero sí, no debería de haber menstruación, no debería de tener ningún sangrado por hacer uso de métodos anticonceptivos hormonales, porque no tenés ovulación. Entonces, como la menstruación es el óvulo que maduró y tiene que salir por la cavidad vaginal, entonces si no hay óvulo,
no hay menstruación. Tiene todo el sentido. Sí. Tiene todo el sentido. Y me hace pensar también un poquito en la historia de que antes quienes empezaron a hablar de menstruación, o al menos lo que yo he podido conocer, decían que era como cuando las mujeres eliminábamos algo sucio, ¿no? Alguna suciedad, y en ese entonces inclusive las mujeres no podían hacer algunas cosas cuando estaban con la menstruación, y yo creo que todavía, no sé si todavía hay algunas culturas que las mujeres cuando están con la menstruación no pueden hacer cosas. Tenemos mitos también, ¿verdad? Como no te pintes las uñas si andas con la menstruación, o que si miras algo, yo no sé qué cosas, si el huevo, si lo haces, yo no sé. Pero también, y creo que desde ahí viene este tema también de ver la menstruación como algo sucio, como algo vergonzoso. Todas quizás tenemos una experiencia de cuando nos vino nuestra primera menstruación, o las que todavía no han llegado ahí están con temor, con la expectativa, si es que saben que esto va a pasar, porque es que no nos cuentan realmente sobre la menstruación. Sí, es que como se refuerzan los mitos, ¿no? Y la creencia alrededor de la menstruación. Recuerdo que cuando mi sobrina menstruó por primera vez, el primer comentario que escuché de parte de mi mamá era: hay que cuidarla porque puede salir embarazada. Pero nadie nunca se acercó y le explicó qué estaba pasando con su cuerpo, porque ella no entendía. Igual yo digo, mi primera menstruación es de dominio público, entonces digo bueno, cuando a mí me pasó, yo pensé que me estaba muriendo, porque yo decía que me dolía el estómago, y cuando voy al baño veo que tengo sangre, orino sangre, y yo dije, se me está deshaciendo el estómago así, y es lo que me está saliendo, ¿no? Por la vagina. Entonces le fui a decir a mi hermana, como: Abigail, mira, me estoy muriendo, y no sé qué, yo dándole a ella la gran noticia. La herencia y todo. Y administrar mi cuenta de Facebook. Pero tenía 15 años y no me había pasado, y no tenía información de lo que estaba pasando con mi cuerpo. Mi hermana tenía 16 y ella solo se rió y dijo: ay, es la regla, ¿no? O sea, eso te va a pasar todos los meses la misma fecha. Entonces yo, el 10 de enero fue eso, y el 10 de febrero esperando la menstruación. Pero no ocurre así, ¿no? Porque una menstruación dura entre 28 y 35 días, entonces si dura más de eso está mal, o si dura menos. Esos son temas más pedagógicos, pero sí, entonces yo esperaba que fuera la fecha exacta, y yo pensaba que solo me iba a pasar una vez, o sea, un día. Entonces yo solo usé toallas sanitarias, mi hermana me enseñó a usar toallas sanitarias desechables, las usé solo un día, al día siguiente ya no, porque yo ya se acabó, pero en realidad no, era una menstruación de 4 o 5 días y que no sabía qué estaba pasando. Entonces también esa búsqueda de respuestas creo que es muy importante en esa edad, porque tenía mucha relación en la forma en la que yo me relacionaba con las demás personas, o sea, porque la menstruación me hacía sentir insegura. Entonces, cuando yo iba al colegio, de hecho, ni siquiera quería ir al colegio, porque si me mancho, si me pasa, las compañeras se van a burlar. Entonces, era una presión más. Sos adolescente, vive de un hogar disfuncional, y tener la menstruación todavía con todas las cosas relacionadas en el colegio. Entonces, esa creo que es una carga bastante fuerte para las juventudes, para las personas adolescentes, porque quieren entender muchas cosas que les están pasando. Entonces, tiene mucho que ver también con el tema de la adolescencia, ¿no? De por qué tenemos tantos cambios emocionales en la adolescencia, y también cómo se relaciona con estos cambios hormonales, ¿no? Y tiene que ver con la pubertad o la menarquía, que es la primera menstruación. Entonces, todo va relacionado. Sí, bueno, también para compartir un poco, yo recuerdo que yo iba a cumplir 10 años, y también es otra cosa, ¿verdad? Que como que cada vez es más temprana la menstruación, o no sé si realmente sí, no tengo datos, ¿verdad? Pero yo andaba jugando en la calle y mi pantalón se manchó, y yo dije, ¿qué pasa? Porque estoy sangrando, y mi pensamiento era de ahí, ¿verdad? Y no le quería decir a nadie, pero me da pena, o sea, ¿cómo voy a estar sangrando de ahí? Entonces me acosté, no sé qué, al siguiente día mi mamá llegó porque vieron el pantalón manchado, y ya me explicó cómo era, pero para mí ese día fue, o sea, yo andaba jugando, pero no hallaba qué hacer, o sea, no hallaba cómo iba a enfrentar que yo andaba sangrando, pues, o sea, como yo sentía que había hecho algo malo, porque andaba sangrando, porque también la sangre, pues, es como una herida, siempre lo relacionamos con cosas muy... con igual, cosas negativas. ¿De dónde sale? También va, como de eso no se habla, no es como voy a hablar de que me está saliendo sangre de la vulva. O sea, que ni siquiera, de hecho hasta eso, no aprendemos a nombrar las partes de nuestro cuerpo. Por eso yo hablaba con unas jóvenes el otro día, y les decía, les doy, era un libro, si me dicen de dónde sale la menstruación, de la vagina, pero de hecho sí, sale de la vagina.
la vulva, pues esa la parte. Entonces, de ahí es también explicar hasta eso, la anatomía de la vulva, aprender a nombrar la vulva. Y eso tiene pues todo que ver con la información que se nos niega de cómo nombramos. De hecho, recuerdo también hasta el desarrollo de los senos, de los pechos, también era como otro tema súper heavy que me causaba mucho conflicto en la adolescencia y que tenía también que ver con la menstruación, con todos esos cambios. Es que la menstruación está en todo, pero Sí, está en no, todo. no parece. Y es parte, y no sé, siento como que nos enseñaron a odiar la menstruación. Sí. O sea, decir, ay, ando con la menstruación, es lo peor. Y claro, ¿verdad? También porque a veces hay dolores que los hemos normalizado. Creo que quizás no es tan normal que nos duela tanto cuando tenemos una menstruación. Y que realmente es algo que a veces te imposibilita salir de la cama, ¿verdad? Aparte con otros cambios. Creo que el único momento donde la menstruación es felicidad es porque te das cuenta que no estás embarazada, digamos, sí. ¿Verdad? Pero de ahí, o sea, una sufre o le decimos a las niñas como, ay, ya vas a empezar con esto, ay, lo único que odio de ser mujer es que me viene la menstruación. Y creo que es como parte de entonces de odiar algo que es nuestro, como bien natural de nosotras. Sí. O sea, no, hasta nosotras nos puede dar asco, pues. Que también, bueno, el asco viene desde que lo relacionamos con todas las cosas que hacemos en el baño. Como vamos al baño y nos cambiamos la toalla de desechar. Exacto, como todo lo que hay que desechar en el baño es malo o es sucio. Y como la menstruación también ocurre allí, lo relacionamos con eso, ¿no? De las cosas que se hacen en el baño, en privado. Y crecemos escuchando comentarios de nuestra mamá, nuestra tía, todo. Entonces, de hecho, mi tía decía que ella quería ser hombre. Por lo único que quería ser hombre era por la menstruación. Y éramos 6 niñas en la casa. Y eran 6 niñas escuchando eso. Entonces esperábamos que cuando nos pasara repetir el mismo discurso de mi tía. Y también recuerdo que mi tía hacía uso de paños, de algodón, ¿cómo se llaman estos? Bueno, esos pañitos, pues sí. Trapos. Ajá, trapos. O sea, los trapos de algodón de camiseta y los lavaba en el patio y toda la sangre corría por todo el patio y mi mamá nos decía, métanse para adentro porque no pueden ver lo que está haciendo su tía. Porque su tía está lavando eso ahí, no le da pena y nosotras era como, bueno, hay que ocultar. De hecho, con compañeras nos cuentan de que la ropa interior se tenía que lavar en la noche para que no la vieran los hombres cuando lavaban la ropa interior. Hicimos una investigación y como refuerzan todos estos mitos, una gran parte de las mujeres adultas decían que uno no se debe bañar durante la menstruación. Y otra parte dicen que hay que bañarse el doble porque está desechando todo. Y no sé qué. Ajá. Sí, bueno, era esa idea también que yo reforzaba. Yo pensé que la menstruación era como te venía cada mes tu cuerpo desechaba todo lo malo que tenía y lo desechaba cada mes. Entonces, cuando yo decía, cuando me dolía más la menstruación y tenía un flujo más abundante, yo decía, uy, este mes sí estaba sucia. Me porté mal este mes. Sí, no, al final no tiene nada que ver, pues. Pero bueno, sí tiene que ver en que nos hidratemos, que comamos saludable, pero en un contexto como el nuestro. ¿Cómo le vas a decir a una niña, a una persona menstruante que no tiene que comer frijoles y huevo durante su menstruación? Porque va a oler mal. Pero es que no nos han explicado también por qué huele mal. Porque la sangre, cuando tiene contacto con el oxígeno, se oxida. Entonces, y esta sangre oxidada cae a una toalla desechable que tiene químicos, que tiene olores, obviamente, y la tenés por más de 4 horas, más el calor, más todo eso encerrado ahí, vas a tener un mal olor. Claro. No estamos dejando que nuestra zona respire, es que es todo mal, pues, desde el uso de los métodos de toda la información. Entonces, todo el contexto, todo el sistema está adaptado para que sigamos ocultando que eso nos pasa cada mes. Y justo una de las cosas que también quería como comentarte es cómo viven justamente estas niñas, pues, que no tienen información, que no pueden comprar una toalla, que también era otra cosa, ¿verdad? A ver, como estos productos menstruales, bueno, que no tienen información, quizás no tienen mucho acceso al agua, o sea, ¿cómo sería una higiene menstrual como digna o una menstruación digna? Sí, es que como la menstruación digna va relacionada también con la educación menstrual, la salud menstrual, el acceso a espacios físicos dignos para gestionar la menstruación, o sea que todo eso se llama pobreza menstrual, el no tener acceso ni a productos, ni al agua, ni a baños, ni a cuartos. En su mayoría de las niñas con las que conversábamos el año pasado no tienen un cuarto propio, ¿no? O sea, tenían que cambiarse la toalla en el baño de la casa porque no tenían un cuarto. Entonces,
Es muy complejo también. Creo que últimamente hay mucha influencia con el uso de productos de gestión menstrual sostenible y hablamos de la copa menstrual y de las toallas de tela, pero no tenemos la suficiente educación menstrual para decirle a la gente que haga uso de estos productos. O sea, yo me puedo venir y decirte, te traje tantas toallas de tela y ahora vas a usar este método porque tenés que ser autosostenible. Y una culpa que te carga además y decir estoy matando el planeta porque hago uso de toallas desechables. No, o sea, son los recursos y los medios a los que podemos acceder, está súper bien. O sea, poco a poco nos vamos educando y vamos transformando todo esto, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Y también mucho tiene que ver con el contacto que tenemos con la sangre. O sea, no todas las personas se sienten cómodas con eso y es un proceso de ir recuperando esa relación con tu ciclicidad, pero que no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Hay personas que tienen asco, de hecho, hasta cambiarse una toalla desechable. Ahora imagínate que tengan que lavarla y sacarle toda la sangre y dejarla escurriendo. Entonces todo eso, que toda esa influencia de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas cosas, nos hace sentir muy culpables y decir, ¿por qué no estoy usando la copa si todo el mundo lo está usando? De hecho, conversábamos el otro día con una persona no binaria que menstrua y es sobre lo que se siente la penetración de la copa menstrual, que es causa disforia corporal. Entonces, porque no estás conforme o está cómoda con la penetración, pero cuando tenés que introducirte una copa menstrual tenés que hacer ciertas acrobacias. Entonces, hay otros factores, pues. Y o sea, las únicas formas, los únicos métodos que ahora podemos acceder son las toallas desechables, que aún así son costosas, porque, bueno, las toallas tienen un impuesto porque son tomados como productos de vanidad, entonces tienen un impuesto extra. No son productos que no están dentro de la canasta básica o de primera necesidad, entonces son más costosos. De hecho, consultábamos en Roatán el año pasado y lo que más se utiliza ya son tampones. Y las toallas de tela, las toallas desechables costaban alrededor de 50 lempiras un paquete, pero para una población que vive con menos de $2 al día, entonces, como... Sí, no es es decir, no va a ser la prioridad de una familia. Claro, y que también te hace sentir culpable por hacer uso de trapos. O sea, ¿cómo vas a hacer uso de trapos? O sea, eso no es higiénico. Y eso lo hacían antes. Sí. Eso era lo común antes, pues. Y debería de seguir siendo lo común, solo que como es más sofisticado ver una toalla con olor a manzanilla y de colores y con diseños, es diferente. Pero, por ejemplo, el hacer tus propias toallas de tela es una buena oportunidad para que vayas conectando, hacer tu propia toalla de tela. Y también es algo que vos hiciste, que es muy económico hacerlas también. No es tan costoso como parece. Y eso te va dando como esa oportunidad de ir pues adaptándote a otras formas. Pero la vuelve más digna la menstruación. Cuando tiene la forma de una toalla, cuando tiene un color bonito, a diferencia de un trapo, ¿no? De como... De ponerte algo ahí como cuando... Sí, o sea, el otro día tenemos unas toallas de tela que tienen diseños de gatos y no sé qué. Pero si yo saco mi trapo aquí, que está amarillo, porque ya lo usé varias veces, como, ay no, pero si saco mi toalla con diseñito, se siente, lo estás diseñando de forma más digna, pero aún así es las únicas formas que tenemos, pues, de hacerlo. Incluso para las niñas, o sea, las niñas cuando comienzan, que te da pena, porque todavía eso, ¿verdad? Es decir, puedes comprar toallas y que te las daban como escondidas en la pulpería, entonces ya te da pena y sacar un trapo como vos decís, o decir que estás usando un trapo es, no, o sea, te colocas en una situación todavía peor de la que ya están viviendo. Yo pues tuve la experiencia, ya he usado la copa, he usado las toallas de tela, lo uso, o sea, regularmente, todavía no dejo del todo las otras toallas, por la facilidad de que las encontrar, de que, bueno, pero también fue un proceso ese de, me voy a meter la copa, me va a quedar adentro, no sé qué, no sucede de sacártelo, de lavar la toalla. Yo escucho algunos comentarios de, ay no, guaca, la verdad, lo que vos decís, ¿cómo vas a lavar tu toalla? Yo como, ve, es mi sangre, o sea, y ya, o sea, y ha sido como, las toallas de tela, generalmente las uso en la noche, y para mí es maravilloso, o sea,
es una sensación completamente diferente y justamente eso también era como, es sano que todos estos productos tengan estos olores, estos químicos, o sea, será sano para nosotras. No lo es, o sea, de hecho sentías hasta la diferencia cuando usas una toalla de tela y la dejas remojando y sale toda la sangre, no huele mal, es el color, puedes ver el color de tu sangre. En una toalla desechable no puedes ver el color de tu sangre, no sabes cuánta cantidad de flujo tenés, porque como todo se condensa ahí, y también que estos químicos hacen ver que tengas un flujo más abundante porque tienes que seguir comprando más toallas, porque si no, no se sostiene la empresa. Entonces, puedes verla, olerla, saber cuánta cantidad de sangre sale de tu cuerpo. Pero si uso de estos productos desechables, no lo puedes ver. O sea, obviamente te alejan de todo ese contacto con tu sangre. Sí, y bueno, yo voy como ahí metiendo cosas en diferente orden, pero justamente te iba a consultar esto, como de dónde venía esta palabra menstruación, y yo te decía antes de que empezáramos a grabar que sí, que tenía una relación, o sea, que había visto, ¿verdad? Que tenía una relación con la luna, ¿y por qué era eso? Sí, de hecho es por lo que decíamos, ¿no? De los ciclos, que también viene desde la forma en la que nombramos la menstruación, que por eso nosotros tenemos ese lenguaje, decimos ya vamos armando todo un lenguaje, ¿no? Como educadoras o personas que compartimos con educadoras menstruales, de no nombrar la menstruación, por ejemplo, hay muchos nombres como la regla, la amiga, Andrés, la roja, nos dijeron, o sea, todas estas cosas que invisibilizan la menstruación. Entonces, por eso nosotros decimos, hablemos de las reglas que nos han impuesto para menstruar, ¿verdad? Entonces, desde ahí viene toda esta de desmontar todos estos mitos, porque no es la regla, porque no somos lineales, ¿no? O sea, no después del 5 no al 6, somos cíclicas. Y siempre estamos en el ciclo. El ciclo menstrual debe durar entre 28 y 32 días. Si dura más de eso o menos, pues hay que ir entre 23 y 32. Perdón. Ahí, entonces, si dura menos o más, es importante poner atención. Y siempre estamos en ese ciclo, porque el ciclo comienza el primer día de sangrado de la menstruación, y eso tiene mucho que ver con la luna. De hecho, hay aplicaciones que puedes dar registro de tu ciclo con la luna y ver por lo general en qué ciclo de la luna llega tu menstruación. Hay personas que solo con ver la luna saben qué día de su menstruación. ¡Qué bonito! ¿Qué día va a llegar? Entonces, desde el calendario lunar, entonces que se conecta con toda esa ciclicidad de las mujeres, de las personas menstruantes. Entonces, el ciclo de la luna con el ciclo menstrual tiene mucha relación. Ok. Eso es también bueno, porque también hay mucho estigma, ¿verdad? Cuando las mujeres estamos con la menstruación. Bueno, a todo el mundo le dicen, andas en tus días, porque andas enojada, como que no pudiéramos enojarnos cualquier día, o lunática, porque sí, tiene que ver con la... Tiene que ver. Sí, pero qué interesante, porque algunas también, o sea, hay conocimiento que es también como ancestral, digamos, ¿vale? Sí. Y que a veces se dice que no porque no es científico. O sea, hablar de que tiene que ver con la luna, nos van a decir que no estamos hablando tampoco de ciencia, que son cosas como muy místicas, pero hay una relación realmente. Sin duda, ¿no? Y que también si investigás qué relación también tiene la ciencia con los avances sobre la investigación, ¿no? Cada día salen más medicamentos para reducir los cólicos menstruales, pero no para más soluciones para entender más tu ciclo, para cuándo sos regular, cuándo no sos regular y por qué no sos regular, sino tomate esas píldoras y seguir funcionando, ¿no? Porque, y vaya trabaje, vaya produzca. Vaya produzca. Era lo que mencionabas, ¿no? Al inicio con el tema de la incapacidad o la baja menstrual, que las compañeras de España tenían esta experiencia, ¿no? Discutiendo todo ese tema, que en algún momento en Honduras se discutió, pero dijeron que íbamos a inventar que nos dolía el vientre para no ir a trabajar, porque somos las mujeres que sostienen este sistema, las personas menstruantes, y eso, pues que no hay un interés realmente por abordar las temáticas que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, porque nos siguen perpetuando, porque nos siguen violentando hasta en eso, en lo más mínimo, en la forma en la que queremos descansar cuando nuestro cuerpo está en un momento, porque cansa la menstruación, es cansado porque tu cuerpo está procesando un montón de cosas que están pasando en tu cuerpo y necesitas ese momento de descanso, pero no nos lo permitimos, no nos lo permitimos y creo que no va a suceder muy pronto porque para eso está hecho el sistema, ¿no? Porque tenemos toda esta influencia. Sí, creo que no te creen, digamos, en un trabajo si decís que no vas a llegar, que ese día no puedes ahorita porque te duele mucho. El vientre es como, ¿qué? O sea, nada que ver. Tómese una pastilla y venga, ¿no?
Sí. Y que hablamos de esa oportunidad de si tenemos políticas públicas, leyes que nos amparen, que tengamos esa seguridad social de que podemos acudir a un médico cuando tenemos dolores menstruales incapacitantes, podemos reducir o podemos prevenir un montón de situaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, el caso de mi mamá le hicieron una histerectomía, mi mamá no tiene útero y aún sigue menstruando. Entonces le digo, ¿de dónde te sale la sangre? Ajá. Porque no tienes útero. No le pueden explicar de dónde tiene una hemorragia. Solo le pusieron un chip para ¿cómo bloquear que siga saliendo sangre, pero no entienden de dónde sale, porque no hay suficiente investigación sobre eso, ¿no? Entonces, como wow. Ella pudo haber prevenido todo esto también si hubiera tenido acceso a servicios de salud dignos. Uh-huh. Porque el servicio de salud era cuando ella tuvo ovario poliquístico, luego se le desarrollan miomas, uh-huh. Y luego iba por un cáncer cervicuterino, porque pasaron tantas etapas y nadie pudo hacer nada. Uh-huh. Y llegan a una histerectomía, supuestamente para cortar un problema de raíz, pero que siguen habiendo problemas, ¿no? Entonces la única solución, o sea, mi mamá va a vivir con eso toda la vida, sí, porque nunca tuvo información sobre lo que le pasa con su cuerpo. Y todavía hasta el día de hoy no tiene. Y está en un país de Europa, está en otro lado del mundo, donde la tecnología es más avanzada. Digo, ¿qué nos espera a nosotros de este lado? Porque si allá no tenemos esa información, ¿qué nos puede pasar, no? Entonces podemos prevenir todo esto, porque si ahora podemos prevenir, podemos acudir a servicios médicos. Porque a veces no lo hacemos, sino que uh-huh. Nos tomamos una píldora porque tenemos que seguir trabajando, porque si no nos pagan el día. Entonces, nunca acudimos al médico. Uh-huh. Y si acudimos también nos sentimos violentadas, porque los servicios ginecológicos no son de la mejor calidad. No, también. O sea, tampoco te explican, o sea, solo te dicen, te medio ven y te dicen, haga esto, haga lo otro, no te dicen por qué vas a hacer eso. Sí. Incluso, bueno, con el tema de los métodos anticonceptivos, te dan un método anticonceptivo, no te explican, si es que te lo dan, digamos, o te lo recomiendan como tal, uh-huh. No te explican por qué te están dando ese y no otro. O en los centros de salud, realmente lo que hay es lo que hay, y vas a tomar o te inyectan lo que... No, y que también las personas que acudimos a esos servicios de salud solo somos números, estadísticas para los establecimientos de salud, porque en mi experiencia era si te ponían un DIU o un implante hormonal y te estaba generando problemas, tenías que ir a un servicio de salud privado, porque en el centro de salud público no te lo podían quitar, porque alguien se inventó una absurda regla que los centros de salud pierden puntos por quitar métodos anticonceptivos. Ajá, estaba en ese protocolo de atención a adolescentes embarazadas, y eran políticas internas de cada establecimiento de salud, entonces no retiraban métodos anticonceptivos. O sea, te puedes estar uh-huh. Teniendo una infección y no, tenés que ir a pagar a un lugar. Tenés que ir a pagar un servicio público, privado, que te quiten el implante o el DIU, porque no lo hacen ellos, porque pierden puntos de centros de salud y ganan puntos cuando ponen más métodos anticonceptivos. Ay, no, eso suena bien feo, porque a veces suena como... va a sonar feo, pero como que fuéramos un ganado, ¿verdad? Sí, y la inyecta usted, entre más inyecto mejor. Sí. O sea, al final son números. Ay, no. Hay otro tema que también sale, ¿verdad? O que son mitos en cuanto a la menstruación. Una es que no puedes quedar embarazada. Uh-huh. Y la otra es que no sabes si, o sea, tener la menstruación no puedes tener sexo. O no sé, no te puedes masturbar, no sé, porque estás con la menstruación. Sí, bueno, no sé si es real eso, si es real que no puedes quedar embarazada. Sí, bueno, es que hay casos muy... Hay una pequeña cantidad de casos, pero es que también yo le explicaba el otro día a una amiga, le decía como, ¿sabes de qué ovario estás ovulando? Y yo como, ¿qué? Sí, o sea, solo ovulamos de un ovario al mes, o del ovario derecho al ovario izquierdo. Y puede haber casos muy extraños que ovule de ambos. Entonces puede ser que ya haya fecundado un óvulo, pero que sigas ovulando todavía. Entonces puede que hay mujeres que tienen menstruaciones durante el embarazo. También a veces que se confunden una menstruación con un periodo de implantación. Que la implantación es otro tipo de sangrado que tenés y que a veces no te das cuenta, ¿no? Según vos sí menstruaste, pero era la implantación, era que se estaba implantando el óvulo fecundado, ¿no? En el endometrio. Entonces, ese tipo de confusiones y vienen encaminados de esa desinformación también y de que, bueno,
justamente actualmente hay una normativa en los establecimientos de salud que para colocarte un método anticonceptivo tenés que hacerte una prueba de embarazo y estar menstruando para ponerte un método anticonceptivo. Una de las cosas que decía una enfermera era para que no usáramos los métodos para abortar. Entonces, por eso te pedían esas dos cosas, te piden esas dos cosas. Entonces, justamente para eso, porque a veces hay casos en el que te pones el método anticonceptivo, pero ¿cómo es? Ya estaba fecundado el óvulo. Entonces, dicen las personas que se acaban de poner el implante hace 1 mes, 2 meses y están embarazadas, pero probablemente se las pusieron estando embarazadas. Entonces, como es que todo un problema que hay, ¿no?, con el acceso a estos servicios, porque como hay una falla en el sistema de salud, no tenemos toda esa información y ocurren estos casos también de que hayan embarazos durante la menstruación y eso es muy, muy riesgoso. De hecho, hay personas que, por ejemplo, ¿has visto una imagen también que nace un bebé con el DIU pegado en la cabeza? Pero es imposible, el DIU no va a pasar de la cavidad vaginal, del cervix al útero, nunca va a pasar. Entonces lo que hacen cuando una persona ya está embarazada y le pusieron el DIU después, también es esperar, hasta que ya llega el momento del parto, le retiran primero el DIU y luego hacen todo ese proceso del parto, pero nunca va a pasar el DIU al otro lado, pero sí, todos estos mitos que se reproducen y todo tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces, desde ahí, también ¿cuál era otra que me decía? El tema del sexo durante la menstruación. Sí. Bueno, de hecho, la menstruación es cuando tenés una mayor lubricación. Entonces, sí es recomendable, pero hacer uso de métodos de barrera como el condón, porque estás más propensa a tener una infección vaginal, ¿no? Por la penetración y por todo esto. Entonces, lo ideal es hacer uso de método de barrera cuando tenés relaciones sexuales durante la menstruación. Y también, ¿qué pasa? Que a veces tienen relaciones sexuales en el último día de su menstruación y el espermatozoide puede quedarse en la cavidad vaginal y fecundar el óvulo hasta 3 días, puede sobrevivir para poder fecundar el óvulo. Entonces, pues eso pasa. Por eso a veces tenés relaciones de riesgo y pueden ocurrir embarazos aun cuando estabas menstruando. Entonces, lo ideal es tener relaciones sexuales, si va a tener relaciones sexuales sin protección, 5 días antes de la menstruación. Dicen 5 días después, pero también es muy peligroso porque 14 días ¿Para qué arriesgar? De la menstruación es la ovulación, es cuando más probabilidad de un embarazo hay durante la ovulación. Entonces, hay mucho riesgo, ¿no? Sí, ahí. Y justo lo que decís, o sea, puede ser que haya gente que diga, no, a mí sí me viene la menstruación la misma fecha y conoce bien el ciclo, pero también eso, o sea, las mujeres igual hay cosas que pueden ir cambiando, pues nuestros cuerpos no son un cuadrado que ya está establecido. Entonces yo pienso que para qué arriesgarse, pero igual es decisión también de la persona si quiere o no tener sexo durante la menstruación, solo que no necesariamente tiene que ser un impedimento, inclusive los orgasmos ayudan a los cólicos, ¿verdad? A reducir los cólicos. Si no, puedes también masturbarte y te va a ayudar con los dolores. Súper beneficioso para la salud. Sí, entonces de todo eso pues que tiene que ver con el acceso a la información sobre la menstruación. Súper, bueno, a mí igual siempre me quedo como con ganas de seguir hablando, pero igual ya se nos está acabando el tiempo, aunque lo bueno es que no pagamos espacio en ningún medio, así que como que nos van a cortar, pero igual. Sé que van a tener ahorita el 26 de junio, perdón, el 26 de mayo, una feria. No sé si nos quieres contar un poquito, invitar a la gente que nos escucha. Sí, bueno, el 28 de mayo es el Día de la Acción Mundial para la Higiene Menstrual. Entonces, el 28 de mayo, en la mayoría de países que tienen organizaciones, colectivos o programas que trabajan la salud menstrual, hacen acciones en este día. Entonces, nosotras, pues, el 26 de mayo hará un festival que se llama Hablemos de las Reglas. En el centro, entonces ahí vamos a estar teniendo información porque habrá una galería de información sobre salud menstrual justamente ese día para poder pues ir abordando todo esto que estamos abordando en este podcast sobre mitos,
sobre creencias de la menstruación, cómo funciona el ciclo, todo eso. Y van a ver pues, como muchas sorpresas ahí. Solo quería hacer como una última recomendación, que a todas las personas menstruantes, bueno, igual hablamos de las menstruaciones diversas, porque hay personas trans y no binarias que menstruan, o personas disidentes del género femenino asignado al nacer que menstruan. Entonces, desde ahí, decir que lo ideal sería siempre registrar la menstruación, siempre registrar los ciclos, porque cuando registramos tenemos más información sobre lo que nuestro cuerpo nos está comunicando. Si, ¿por qué se me retrasó más días esta menstruación este mes? Es porque entonces hay que registrar los niveles de estrés, cómo nos estamos alimentando, qué está pasando en nuestra vida, que esto tiene mucho que ver por qué llega antes o por qué llega después la menstruación. Entonces siempre lo importante es registrarlo, no es necesario tener una aplicación. Lo ideal sería una aplicación porque nos va diciendo, pero también lo podemos hacer en una libreta, en un cuaderno, y que eso nos pueda dar más información sobre qué está pasando con nuestros cuerpos. Súper, y también está el tema de observar, ¿verdad? O sea, de ver cómo sería la sangre, la sangre, el color, la consistencia. Siempre es importante, ¿no? Sí, yo diría que lo ideal es siempre asistir a servicios de salud médico, pero no todas las personas tenemos el privilegio de acceder a este servicio. Entonces, desde lo que tenemos, siempre hacer uso de infusiones, de té, reducir el uso de medicamentos durante la menstruación, porque al final es todo lo que le estamos dando a nuestros cuerpos, como nuestro hogar, nuestro cuerpo, y lo seguimos pues llenando de toda esta toxicidad, que esperamos que en algún momento podamos hablar más de toda esta medicina natural en el acceso a los servicios de salud. Súper, sí, bueno, seguramente puede ser que hayan surgido un montón de dudas ahorita, ¿verdad? Y si nos escuchan adolescentes, quizás todavía más, aunque nosotras igual, aunque mujeres o personas que menstruan a nuestras edades, en mi caso, a los 30, todavía hay preguntas, cosas que no sabíamos, o sea, entonces, ojalá que, bueno, si salen dudas que nos las puedan hacer, y yo se las paso a Alexandra y la invito nuevamente para que nos podamos ir ampliando más sobre este tema tan importante. Muchas gracias, Alexandra, por tu tiempo y por compartirnos estos conocimientos. Listo. Gracias por escuchar. Muchas gracias por escucharnos. Les esperamos en el siguiente episodio de Volvamos a Empezar.